Pues como siempre, bienvenidos a todos. Estamos en el día, no sé si 67 o 68, 70 ya, día 70 ya de confinamiento, con lo cual vamos a hacer, creo que es nuestra tercera charla a puerta cerrada aquí en Tercios Viejos, sobre uno de los temas bastante en el cierto modo importantes del reinado de Carlos V, porque fue la guerra de las comunidades. Además, a este tema le tengo un cierto cariño porque eh, como profesor llevo muchos años dando clase, más de 20, pero dando charlas llevo bastantes menos años. Y la segunda de ellas fue una charla que di invitado por un grupo de amigos, empezando por Luis López Novelles, en San Lorenzo del Escorial, y fue justamente esta de la guerra de las comunidades. Y claro, prácticamente todos los años, este año no ha sido posible, lógicamente por las circunstancias que tenemos. A mis alumnos de primero de bachillerato les llevamos uno de los días a hacer una visita al Congreso de los Diputados. Entonces, cuando estás viendo el Congreso de los Diputados desde el punto de vista de los diputados, es decir, con la presidencia y el atril, en el lado izquierdo hay una imagen, hay un cuadro bastante grande que representa el ajusticiamiento de los líderes comuneros. A mí, personalmente, siempre me ha llamado mucho la atención. Y dentro de unos minutos os contaré el por qué, en cierto modo, desde un punto de vista personal, me chirría que los comuneros, Juan Bravo, Padilla y Maldonado, estén allí, estén presidiendo el Congreso de los Diputados y qué es lo que ocurrió. Para entender a los comuneros, además, la rebelión de las comunidades castellanas, porque esto es un movimiento solamente que se produce en Castilla. Ahora que estamos muy en el tema del nacionalismo, no sé, surgido del 19, donde hay un nacionalismo de gallegos, de catalanes, de vascos. Resulta que también de andaluces, de valencianos. Entonces, si nos retraemos a lo que es el siglo XV, el siglo XV era la España de los 5 reinos. De los 5 reinos quedaron básicamente 2. Porque de los 5, el primero de ellos es Portugal, que así se mantiene. El otro era Castilla. Pero era una Castilla donde incluía lo que hoy llamamos Comunidad Autónoma del País Vasco, Galicia y Andalucía, Corona de Aragón, donde hoy tenemos 3 comunidades, Aragón, Valencia y Cataluña. Pero es que luego además teníamos un sitio bastante pintoresco que se conocía como Reino de Granada, que actualmente también entra dentro de lo que sería el Reino de Castilla. Así que eso de hablar de reinos en el siglo XV es muy difícil. Al final de los reyes católicos, lo que teníamos era una unidad territorial donde existían verdaderamente 2 estados. Un estado que era el Reino de Portugal, que en tiempos de Felipe II pasó además a incorporarse a la corona española, y otro que se denominaba Monarquía Hispánica, que no solamente incluía lo que era Castilla y Aragón, sino que además incluía una serie de territorios por Europa. Claro, para ver qué pasó con estas sublevaciones de los comuneros, tendríamos que, nunca mejor dicho, volver al tiempo de los Reyes Católicos. ¿Los Reyes Católicos qué eran? Forjadores de la unidad nacional, que se nos comentaba hace tiempo. Lo que sí es claro es que, pese a ser una yuxtaposición de estados, es decir, un conglomerado de estados que compartían reyes, lo que sí es cierto es que compartían dos cosas bastante importantes, que eran, uno, la política exterior, y otra, un ejército propio.
En el siglo XV no se compartía todavía una moneda propia, que sí pasaría siglos después. Los reyes católicos, además, hay que tener una visión muy clara de ellos. ¿Por qué? Porque se casan en 1469, son primos hermanos, los dos son de la casa de Trastamara. Es curioso porque cuando hoy en día vamos a llamarlo, para entendernos todos, el Principado de Cataluña, aunque eso de Principado tendría bastantes peros, hablan de ni siquiera una dinastía propia, una república, claro. ¿Por qué? Porque el compromiso de Caspe es 1410, se acaba la rama reinante de la Casa de Barcelona, entonces hay que llamar a una nueva casa reinante, que en este caso es la Casa de Trastamara, a través de Fernando el de Antequera, con lo cual tanto Isabel como Fernando en ese momento resultan ser primos hermanos que se casan, pues como se casan los príncipes en el siglo XV, por intereses políticos, por un interés de una futura guerra civil en la cual Isabel denuncia los derechos de su sobrina, en este caso Juana. Juana se casará con su tío, que es Fernando de Portugal. Isabel se casará, se casará con el rey de Portugal. Isabel se casará con su primo, que es el rey de Aragón, y tendremos una guerra entre los dos, en la cual tenemos una unión personal en la cual todos recordamos, bueno, los que tenemos un pocos más años, nos enseñaron aquello de tanto monta tanto Isabel como Fernando, lo cual es una aberración histórica, un error, y por favor, a partir del día de hoy, y viendo además esta charla, os agradecería que no volváis a repetir. Tanto monta, punto. Ese es el lema del escudo nobiliario del rey Fernando. Tanto monta es una historia montada sobre Alejandro Magno y el corte del nudo gordiano, donde dicen que uno de los máximos eruditos del siglo XV de aquella Castilla, Antonio de Nebrija, le sugirió al rey Fernando que tanto vale atar como desatar. El nudo gordiano se trataba de desatar, y en el caso de Fernando se trataba de atar los dos estados, tanto Castilla como Aragón. Lo de monta tanto Isabel como Fernando es un añadido, lamento decir que tiempos de Franco, de los años 40-50, donde tanto se repetía esto de tanto monta, que los niños de los colegios empezaron a añadir el tanto monta tanto Isabel como Fernando, de alguna manera para decir, déjame en paz, déjame tranquilo, no me des la brasa, esto no tiene que ver conmigo. Pero el rey Fernando tiene como divisa ese tanto monta. ¿Por qué? Porque está montando, nunca mejor dicho, una nueva monarquía en ese siglo XV que se basa en esa unión territorial de 5 reinos, que anteriormente me faltaba el reino de Navarra, de 5 reinos que terminan básicamente en 2 cuando llegue nuestro Carlos V. Porque Fernando siempre fue rey de 2 estados. Él fue regente en Castilla y rey de la Corona de Aragón. Y hay que ponerlo en plurales, porque de igual forma que Castilla, aunque desde 1348, en tiempos de Alfonso XI, el ordenamiento de Alcalá, se le reconoce el derecho a afirmar las leyes y modificarlas, con los años posteriores y las leyes anteriores de Alfonso X el Sabio, del Fuero Real, del Código de las 7 Partidas y demás, tenemos 2 estados que comparten reyes. Claro, ni Isabel ni Fernando pensaban que
el unificador de sus estados fuera su nieto, Carlos. Ellos pensaban en su hijo primogénito, que desgraciadamente murió a los pocos años. Luego hicieron una unión religiosa. Oficialmente se expulsó a los judíos en 1492 y por el otro lado se presuponía que no existían musulmanes en España, aunque todo el mundo entendía que los moriscos seguían aquí, presentes, y de hecho fueron expulsados en 1609, a tal punto que, a título de curiosidad, los moriscos hornacheros de Hornachos, provincia de Badajoz, llegaron a fundar la República de Salé, en el actual Reino de Marruecos, durante el siglo XVII. ¿Compartían instituciones? Sí. La única institución verdaderamente compartida, tanto por Castilla como por Aragón, era el Tribunal del Santo Oficio, que, por cierto, no es una invención española, no solamente la tuvo España, sino que es una invención del Papa en el siglo XIII, frente a las herejías que asolan Europa en aquel momento, y que estuvo muy extendida durante aquellos siglos XVI y XVII. Además, claro, poco a poco se va instituyendo en tiempo de los Reyes Católicos una serie de instituciones como la monarquía autoritaria, donde los reyes cada vez van teniendo menos en cuenta los parlamentos, un mayorazgo que recoge el poder sobre todo económico de la nobleza, una serie de instituciones como son los consejos, y especialmente tras la muerte de Isabel en 1506, un momento en el cual Fernando, expulsado de Castilla, tiene un segundo matrimonio con Germana de Foix, luego sería virreina de Valencia, tiempos de Carlos V, pero un momento de posibilidad de separación. Lo que ocurre es que esa historia nos traslada a 1516. Juana no es capaz de reinar. Podríamos hacer un auténtico especial, pero yo creo que tenemos que abandonar esa idea de los últimos años que nos tratan de vender es que como Juana era mujer no la quisieron dejar reinar. Yo creo que su madre se llamaba Isabel, peleó contra su sobrina, es decir, la prima de Juana, que también era una mujer, y cuando el emperador Carlos no estaba en España, quien gobernaba Castilla era su esposa, que era la emperatriz. Con lo cual esto de que es que no la dejaron gobernar porque era mujer, creo que deberíamos tenerlo en un frigorífico bastante interesante. Muere Isabel, regresa Juana, regresa su marido, Felipe el Hermoso. Felipe de Habsburgo se comporta efectivamente como auténtico señor de sus estados, es decir, con un grado de corrupción muy típico del siglo XV, que disgusta mucho a sus súbditos de aquel momento por ser, comillas, un extranjero. Muere a los pocos meses. Como siempre dicen las malas lenguas, que si Fernando el Católico tuvo algo que ver. Si no tuvo algo que ver, desde luego no se rasgó las vestiduras por la temprana muerte del hijo del esposo de su hija. Y claro, aquí es uno de los momentos históricos bastante importantes, bastante curiosos, y de los cuales hay que destacar, en los cuales los castellanos, después de haber mandado a Fernando a su Barcelona natal, le llamaban el viejo catalán, le vuelven a llamar porque consideran que en tiempos del rey fue cuando mejor fueron gobernados. Así que durante los 10 años siguientes, que se producen las guerras de Italia, la expansión por el norte de África, Fernando el Católico es rey de la corona de Aragón y regente en nombre de su hija del reino de Castilla. Claro, hay que tener en cuenta que en 1516, además,
Castilla es lo que hoy entendemos por esa zona de España, pero en América tiene lo que son las Antillas, Cuba, República Dominicana, pero todavía no se ha producido esa conquista de Cortés, del Imperio Azteca y mucho menos de Pizarro del Imperio Inca. Así que cuando en 1516 llegan las noticias de la muerte del rey Fernando, se establece una nueva regencia en lo que se avisa al que es su nieto, que es el futuro Carlos V. La regencia está encabezada por el cardenal Cisneros y comienzan las preparaciones en 1516 del viaje que ha de traer a Castilla al nuevo rey, Carlos V, y a sus consejeros y a su corte. Hay que entender que no deberían ser demasiados pocos cuando esto integraba 40 naves. Estas 40 naves, desgraciadamente, llegan tras una tormenta en el Cantábrico a Villaviciosa el 20 de septiembre de 1517, entre que el rey cierra los asuntos borgoñones, que entonces era Flandes, el ducado de Borgoña, y llega aquí. Yo, por una anécdota de esto de, ¿está bien ver series históricas? Pues hombre, siempre mejor que ver Sálvame, es bastante interesante. Las series históricas son verdaderas. Entonces, yo recuerdo algún tipo de serie histórica, como por ejemplo fue la de Isabel, que tuvo bastante audiencia. Visto lo cual, yo resistiéndome a ver aquella serie, mi mujer me dijo que quería ver al menos la de Carlos Rey Emperador. Que yo, bueno, venga, tratándose de una serie, pues vamos a verlas. Duré directamente 3 minutos de reloj, pero 3 minutos de reloj, porque lo que pasó fue: comenzaron los créditos, la música bien seleccionada, siglo XVI, la serie de créditos, una serie de imágenes, pero una vez iniciada la serie, lo primero que escuché fue una imagen muy bien planteada de una persona corriendo por mitad de unos bosques, se suponía que debía ser cerca de Villaviciosa, diciendo: ¡que vienen los turcos! Ahora bien, el que en su sensato juicio me diga cuántos turcos habían aparecido por las costas de Cantabria a principios del siglo XVI, verdaderamente le regalo la mitad de la biblioteca que tengo en mi casa. ¿Pero qué turcos? Es más, a principios del siglo XVI, quien correteaba por todas las costas del Atlántico europeo eran las flotas castellanas, que se habían aventurado con Pero Niño hasta dentro del propio río Támesis. Entonces, y Sánchez de Tobar. Entonces, ¿cómo que vienen los turcos? O sea, ¿estamos pensando que estamos a un principio del siglo XVI en la isla de Menorca o algo por el estilo? No. Esto es radicalmente distinto. Entonces, cuando llegan estos barcos que vienen desbaratada a la flota por una tormenta en el Cantábrico, claro, las personas de la zona de Cantabria ven aquello como, ¿qué está ocurriendo? O sea, ¿estos quiénes son? O sea, desembarca el rey el rey Carlos. Claro, cuando tú recibes a tu nuevo rey de Castilla, esperas decirle: Majestad, nos alegramos mucho de su llegada. No esperas que te responda su majestad: Parlez-vous français? Sprechen Sie Deutsch? Yo parlo el italiano, que eran los 3 idiomas que manejaba su majestad, además del latín. Claro, cuando además tienes el antecedente de su padre, que es Felipe el Hermoso, que si hoy hablamos de políticos corruptos, el nivel de Felipe el Hermoso debió rozar uno de los... No sé si situarle, como siempre en líneas, uno de los 7 políticos o reyes más corruptos de la historia de España, pues ahí tenemos a Felipe el Hermoso.
especialmente para los castellanos. A Dios gracias, los miembros de la Corona de Aragón no le disfrutaron. Y claro, el rey recién llegado tendría que haber ido a Valladolid a entrevistarse con el cardenal Cisneros, que entonces era el regente. Y misteriosamente sus consejeros demoran, van dando viajes distintos, y el caso es que Cisneros se nos muere sin entrevistarse con el rey. Cisneros era el regente en ausencia de Fernando el Católico. El rey Carlos se entrevista con su madre, que entonces no estaba prisionera, sino que estaba en Tordesillas. Estaba en una abadía creada ex profeso por su padre, por el padre de la reina, por el rey Fernando, para su guardia y custodia. Hacía mucho tiempo que no la veía. Es cierto que la reina tenía sus momentos válidos y no válidos. Estaba una de las hermanas de Carlos con ella, se alegró mucho de verle, pero especialmente el nuevo rey castellano venía con una serie de consejeros flamencos entonces que tuvieron un acogimiento muy malo por parte de los castellanos. A ver, el primero de ellos sería el señor de Sebrés, Guillermo de Croix. Yo siempre de broma, pero en serio, me acordaré de algún día de hacerlo, porque siempre digo que lo tengo, pero no lo tengo y lo tengo que imprimir y ponerlo en la habitación de mi hijo. Es una imagen del señor de Croix. Señor de Croix, señor de Sebrés, cuando los duques de Borgoña se marcharon en 1506, teniendo Carlos 6 años, le dejaron a la guardia y tutela de lo que entonces se llamaba un ayo, es decir, un tutor legal, que era el señor de Croix, que desde entonces durmió a los pies de la cama y en la misma cámara siempre que su futuro duque. Y siempre decía lo mismo, y es muy curioso. El señor de Croix a Carlos V, desde muy pequeño, cuando estaba en público, cuando estaba en privado, siempre decía lo mismo. Porque claro, cuando te dejan a tu cargo un niño de 6 años, pero que es el oficial duque de Borgoña, es normal que un niño de 6 o 10 años te diga, tengo frío. Y el señor de Sebrés le decía, un duque nunca tiene frío. Tengo hambre. Un futuro emperador nunca tiene hambre. Me aburro. Un soberano hace lo que debe, no lo que quiere. Es decir, estamos muy acostumbrados a esos samuráis del siglo XVI, XVII, donde por servir a un señor más grande, ellos a su vez eran más grandes y más importantes. Pero es que en la Europa del siglo XVI y XVII era exactamente igual. Y el señor de Croix, siendo un corrupto a nivel de siglo XVI, que se benefició, por supuesto, de todas las prebendas de aquel tiempo, sin embargo, siempre lo tuvo muy claro. Cuanto mi señor sea más grande, yo seré más grande. Y cuanto mi señor sea más consentido, peor seré para él. Así que el señor de Croix es uno de esos tutores que a lo largo de la historia deberían ser literalmente clonados y enseñados a más de 1, más de 2 y más de 17.514 adolescentes actuales que se piensan que son futuros emperadores. Se hace lo que se debe, no lo que se quiere, como por cierto, en una película bastante interesante, cada vez me está gustando más Marco Aurelio con sus meditaciones. Cuando le preguntaba a Máximo, película de Gladiator, que es lo él, no, tú qué, no, mi emperador, yo la mayor parte del tiempo hago lo que debo, a veces tengo tiempo para hacer lo que quiero. Pues un poco sería esto. Claro, en todo caso, estamos llegando
a un siglo XVI, con un muchacho que tiene 16 años. Por eso, en cierto modo, a los reyes se les adelanta la mayoría de edad a los 16. Y actualmente, Dios quiera que no nos cambien las leyes de educación, los chicos hasta los 16 años han de estudiar una enseñanza, para mi gusto, como siempre, básica. A los 16, si no quieren, no desean estudiar, pueden hacer un módulo de formación profesional, pueden empezar a trabajar. No es necesario que sigan estudiando. ¿Por qué? Porque un chaval con 16 años, como era Carlos de Habsburgo, fue proclamado rey de Castilla, de Aragón, de Valencia, de Mallorca y conde de Barcelona, además de rey de Sicilia y de Nápoles. Y no nos equivoquemos en los títulos de qué y de dónde. Así que claro, entre que montas la expedición, llega a España, es el año 1517, claro, ¿qué hace? Llegar con los que son sus consejeros. Él lleva 11 años en Borgoña con el señor de Croix, que es su tutor, pero además con lo que hoy entenderíamos como profesor particular, es decir, tutor de enseñanza, que es el futuro Papa Adriano VI, Adriano de Utrecht. ¿Qué ocurre? Que cuando él llega a Castilla, en ese año 1517, comienza a conceder, por entendernos, dineros y privilegios a sus acompañantes. Por ejemplo, la mujer del señor de Sevres recibió el equivalente a 15.000 ducados por acompañar a una de sus hermanas al matrimonio con el rey de Portugal. Eso sentó lógicamente muy mal a los castellanos, que eran los que debían pagar. Cuando llega, reúne cortes en Valladolid en 1518, después de la muerte ya del cardenal Cisneros, y pide dinero. A ver, que un rey pida dinero a unas cortes es algo lógico. De hecho, lo tengo como manifiesto apócrifo, pero bueno, me da lo mismo. Me parece que es muy lógico y muy entendible. Decían en la época que el rey Carlos pidió a las cortes castellanas 2 millones de ducados, y uno de los procuradores a cortes dijo: hombre, su abuelo con 1 millón solía ser suficiente. Ahora llega el nuevo rey y nos pide 2. Luego de ser jurado por las Cortes y reconocido como nuevo rey, se traslada a las Cortes de Aragón. Por cierto, aquí un pequeño inciso. En su traslado entre las Cortes de Valladolid y las de Aragón en Zaragoza, hace una parada en los señoríos, y en este caso el señorío de Álava, donde refrenda sus fueros. No es que los cree, no es que sean nuevos, sino sencillamente los reconoce como tales. En la fecha de 1518, como bien decía uno de nuestros premios Nobel, él los refrenda, no los crea. Nuestro premio Nobel lo que hacía era discutir que aquellos fueros tengan un marco histórico en el que teóricamente ese nacionalismo vasco tenga algo que decir. Reúne Cortes de Aragón, le reúnen más dineros, 200.000, no 2 millones. Reúne las Cortes catalanas, se tiran más tiempo, los dineros son bastantes menos. Cataluña entonces, estamos en 1518-19. Cataluña acaba de terminar prácticamente un siglo de guerra civil tras el acuerdo de Fernando el Católico de 1486. Con lo cual, verdaderamente Cataluña está arruinada en el siglo XV después de más de un siglo de guerra civil. Le da menos dinero. Y en el tránsito que tenía que haber sido
desde Cataluña hasta Valencia, llega la noticia de la muerte del emperador, el abuelo del rey Carlos, con lo cual, en vez de trasladarse a Valencia, envía a Adriano a Utrecht. El futuro emperador se traslada otra vez a Cataluña, a Castilla, porque lo que está pensando es en trasladarse al imperio de tal forma que sea coronado como nuevo emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico. En estas circunstancias se celebra unas primeras cortes en Santiago de Compostela en 1520, donde se pide un nuevo servicio, es decir, nuevos dineros a los diputados castellanos. Claro, Castilla en aquel tiempo enviaba de 17 ciudades, enviaban los diputados o procuradores a Cortes. Los diputados o procuradores a Cortes indicaron que no se le concedieran nuevos servicios al rey, porque lo que se pensaba es que el rey utilizaría ese dinero para, comillas, sin comillas, sobornar a los electores alemanes, porque el ser elegido como emperador del Sacro Imperio representaba una dieta por elección, y además el emperador quedaría residiendo, como había sido su abuelo Maximiliano, en Viena, y no volvíamos a tener rey en Castilla. Se celebró una primera sesión de Cortes en Santiago. Visto que aquello no iba en la dirección que el futuro emperador quería, se suspendieron las Cortes y un par de meses después se reabrieron Cortes, pero ya en La Coruña. La Coruña ya es puerto de mar, había una flota esperando al futuro emperador y misteriosamente los diputados votaron que sí. Hombre, en un año 2020, cuando un gobierno, si dirige un parlamento y un partido político o unos diputados votan que sí, entiendes que detrás habrá habido algo. Nadie se le puede ocurrir pensar que en un mes como este final de mayo del año 2020, Bildu se abstenga porque sí, o Ciudadanos vote que sí por nada. Así que, si 2 meses antes los diputados votaron o se sabía que la mayoría de los votos iban a ser que no, porque a Dios gracias el señor Tezanos en el siglo XVI no existía, ¿qué pasó? Pues pasó que si pides dineros para sobornar a la mitad de la dieta imperial para ser emperador, puedes sobornar a cuanto diputado a Cortes castellanas tengas presente. Y eso es lo que ocurrió en esos 2 meses, que se sobornaron a cuantos diputados hubo entre medias para que el rey obtuviera un servicio especial. Claro, cuando estos diputados regresaron a sus ciudades, a sus villas, pues los primeros que regresaron a sus villas fueron los diputados de Segovia, los cuales fueron, algún diputado del siglo XXI debería aprender de este episodio histórico, los cuales fueron apaleados, apedrados, muertos, desnudos, arrastrados por toda la ciudad y colgados a las afueras de la misma. Cuando en su tránsito entre Segovia y Toledo los diputados de Toledo tuvieron noticia de lo sucedido en Segovia, directamente dieron media vuelta. Eso sí, mientras tanto, Su Majestad el Rey se trasladó a Europa y dejó como gobernador de Castilla a su tutor, que fue Adriano de Utrecht. Esto lo que provocó fue una sublevación que nosotros conocemos como sublevación de las comunidades castellanas. Hay un triángulo de hierro, hay un triángulo que es Segovia, Ávila, Toledo. Madrid lógicamente está en el centro. Todo lo que sea alejarnos de ese triángulo es menor intensidad
de las comunidades, cuanto es más acercano, por ejemplo, las comunidades directamente en Andalucía tuvieron muy poca influencia, pero lo que fue en Castilla, que era donde había mayor cantidad de ciudades con derecho a presentar procuradores en cortes, fue más intensa. ¿Qué solicitaban las comunidades? Hombre, yo creo que muchos políticos hoy en día, o partidos políticos, firmarían esto. Los comuneros reivindicaban, uno, que el rey no abandonase el país. Estamos en un siglo XVI en la cual los castellanos están acostumbrados a que su rey reside en su estado, no es como la corona de Aragón, donde el rey reside en Barcelona, aunque es rey de Aragón, rey de Valencia, rey de Mallorca, rey de Sicilia y posteriormente será rey de Nápoles, aunque su residencia oficial sea la ciudad de Barcelona. Uno, que las cortes tengan más atribuciones, que lo cual le he escuchado, creo que recordar, en las noticias de las 3 de esta misma mañana, que no se ningunea a las cortes, en este caso a las cortes castellanas. Que no se permitiese sacar más dinero. ¿Por qué? Porque la presencia de los borgoñones, es decir, de todos aquellos acompañantes de primero Felipe el Hermoso y luego de Carlos V, ha llevado a que mucho del dinero que se generaba en Castilla pasase a manos de nobles que están en Europa. Tercero, que todos los cargos políticos y religiosos no se concediesen a extranjeros. Y aquí vamos a dos. Vamos a que el gobernador en ausencia de Carlos va a ser su tutor, Adriano de Utrecht, que es un flamenco, y que tras la muerte de el cardenal Cisneros, arzobispo de Toledo, se ha nombrado el sobrino de Guillermo de Croix, que por cierto ya era arzobispo en Flandes, pero eso sí, en aquellos tiempos no era costumbre que el arzobispo tuviera que residir en su propia diócesis. Es decir, que en cierto modo es como escuchaba, creo que ayer, de los agricultores búlgaros que denunciaban las ayudas que los agricultores polacos tienen dentro de su estado porque la Unión Europea, que es el que se lleva todo el dinero, es el que se está beneficiando cuando de alguna manera todos estamos perdiendo poder político. No deja de ser una, comillas, sublevación nacionalista castellana en un siglo XVI cuando ese término de nación o esa concepción no existe. No existe porque el término de nación en el siglo XVI va por comunidad de habla. Una nación castellana son los que hablan castellano, no una unión política. Y verdaderamente el disgusto de esos castellanos no representa más de un 90-95% de la población europea del siglo XVI son campesinos. Así que estamos hablando que esto, si acaso, podría afectar entre un 3 y un 5% de la población. No mucho más. Sin embargo, haría muy bien un gobierno en pensar que como un 1 y un 3% de la población, sobre todo que son los de capa más alta, estén muy disgustados con lo que está haciendo su gobierno, puede haber un problema muy, pero que muy grave. Cuando el futuro emperador Carlos abandona Castilla, se traslada al imperio para ser nombrado emperador, como iba diciendo, se deja en Castilla como gobernador a Adriano de Utrecht. Las villas castellanas se van sublevando. Una vez que se sublevan, van formando milicias. Y desde luego, Adriano de Utrecht, que para eso es el tutor del emperador, no comienza ni una guerra ni una represión feroz, sino lo que intenta es trasladar a su pupilo qué es lo que está pasando en Castilla e intentar de alguna manera llegar a un acuerdo con los sublevados.
A los sublevados, que normalmente son villas, lo que ocurre es que una vez que hay una sublevación en las villas, estas sublevaciones salpican a lo que es el campo, y los campesinos siempre están descontentos con las situaciones que tienen y comienzan los asaltos a las sedes de los condes, marqueses y en general de la nobleza castellana. Eso lo que lleva es a la nobleza directamente a vincularse al nuevo rey. ¿Por qué? Porque además la nobleza viene de una guerra civil que termina en tiempo de los Reyes Católicos en 1479, una guerra entre lo que serían los herederos de un rey débil, que es Enrique, el hermano de la reina Isabel, y la propia reina Isabel, que representa una monarquía más fuerte, una monarquía autoritaria o un Estado moderno, que es lo que se constituye en España en el siglo XV. Así que la nobleza, aunque en cierto modo ve la opción de sustraer poder a la monarquía, lo cierto es que una sublevación campesina no agrada a nadie. Y claro, cuando las comunidades o la sublevación comunera no termina de condenar o de aplastar esas sublevaciones campesinas, la nobleza directamente se traslada al vínculo con el rey. Dicho lo mismo, Carlos, que de tonto no tenía un pelo visto los tutores que había tenido, y Adriano de Utrecht mucho menos, reconoce que a lo mejor sus primeras decisiones no han sido las correctas, y claro, como buen rey que es, no se desdice, sino lo que hace es que ese gobierno de Adriano de Utrecht sea compartido por el almirante y por el condestable de Castilla, es decir, por el jefe del ejército, por el jefe de la armada, o si se prefiere, por los dos nobles más titulados y más importantes de la corona castellana. Eso en el fondo viene a atraer al bando del emperador Carlos a la nobleza castellana y viene a demostrarles que, como buen rey que es, no va a desdecirse de sus decisiones, como es el nombramiento de Adriano de Utrecht. Mientras tanto, ¿qué hacen los comuneros? Bueno, los comuneros, que es una sublevación menos popular, se volverá al inicio. Es decir, ¿qué hicieron los comuneros? Hombre, es como decir que el pueblo de Cataluña le ha dado un mandato constitucional al Parlamento por el cual se puede proclamar independiente. Que es tanto como decir que nosotros, unos cuantos diputados de las Cortes Castellanas que representamos a las 17 villas que tienen derecho, hemos decidido que nos declaramos de forma independiente, insumisos ante las nuevas normas del rey, y nuestro argumento legal es, porque lógicamente has de tener un argumento legal, no te puedes declarar independiente sencillamente porque te da la gana. Es que los norteamericanos en 1774-76 se declararon independientes teóricamente por una serie de circunstancias, igual que lo hicieron los catalanes en 1640, y siempre recordaré que se declararon independientes en 1640 y nunca jamás en 1704 ni en 1714. Pero bueno, los castellanos no reconocen a su rey pese a que ya lo han hecho, lo cual es bastante pintoresco, salvo que tengamos unas mayorías parlamentarias como en este año 2020, que ya no sabes cada vez quién te va a votar qué, en qué momento, a qué cosa. Entonces, dicen los diputados, bueno, aunque nosotros ya hemos reconocido al rey Carlos, pero bueno, nos vamos a desdecir. Ahora nosotros vamos a decir que efectivamente Carlos no es rey, sino que es su madre, la reina Juana. Lo cual sería legal y lógico si no hubieras hecho previamente lo anterior. Así que si el rey Fernando ha fallecido como regente, Carlos no puede ser rey. Ha de ser, a su vez, como fue
su abuelo, regente de Castilla. Claro, todo eso olvidándonos que ya habían reconocido las Cortes castellanas en Valladolid en 1518 a Carlos como su legítimo rey, no toda esta serie de cosas. Para ello se trasladan a Tordesillas. En Tordesillas tenemos a la abadía donde está la reina Juana, para que esa Suprema Santa Junta, la reina Juana le refrende. Por supuesto, Juana les dice que no. Dicen otras malas lenguas que la reina Juana... Por cierto, la reina Juana no fue apartada del gobierno porque fuera mujer por enésima vez, sino porque tenía episodios de esquizofrenia. Es decir, un esquizofrénico es capaz de tirarse varios meses mirando en la distancia por una ventana y emitiendo solo sonidos. Eso es muy lógico para una persona que sin tener conocimientos de psiquiatría en el siglo XVI pueda inhabilitar a una reina. De hecho, el rey Carlos II en el siglo XVII, dicen todos los estudios médicos a posteriori, que tenía una deficiencia intelectual, que no le iba a tener más el conocimiento de un niño de 11 o 12 años, pero claro, eso no rechinaba tanto en una sociedad del siglo XVII. La reina Juana sí, por eso fue inhabilitada durante muchos años, no durante el reinado de Carlos y desde luego nunca, menos jamás, durante el reinado de Fernando. Es que vamos a poner las cosas en su justo punto. Fernando ya era nadie en la Castilla de 1506 cuando murió la reina Isabel. Volvió a ser rey de Aragón, que se casó con Germana de Foix para de alguna manera pacificar las guerras con Francia. Si volvió a ser regente de Castilla fue porque los propios castellanos identificaron que la reina no era capaz de gobernar y que el mejor gobernante que habían tenido en los últimos tiempos había sido el propio rey Fernando. Dicho lo cual, vamos a ver, las guerras, no, es que no hay guerras de comunidades. O sea, es que es un movimiento de tropas, los comuneros, que es un movimiento de ciudades, de villas, lo que recurre es a las milicias. El rey Carlos está empantanado entonces en las guerras de Italia, tampoco se puede preocupar mucho de unas sublevaciones en Castilla. De hecho, en esas sublevaciones el rey de Francia aprovecha para lanzar una ofensiva sobre Navarra en 1521, una vez que ya terminan las comunidades y muchos excomuneros de alguna manera para limpiar su honor se alistan a los ejércitos del rey. Hay muchos intentos de llegar a un acuerdo, de llegar a un entente, pero de alguna manera los comuneros no lo desean. Yo vuelvo a decir lo mismo, o sea, yo me vuelvo a preguntar qué hace esa imagen de los comuneros en las Cortes, en el Parlamento, el Congreso de los Diputados español, cuando lo que representa es una sublevación de la población frente al poder legalmente constituido entonces. No sé si es una invitación a que de tanto en tanto nos vayamos sublevando cuando de alguna manera consideremos que el gobierno o los gobiernos o la autoridad no está respetando lo que nosotros pueblo, consideramos que es correcto. Caso es que tras bastantes meses de intento de llegar a un acuerdo, una vez que se suman el almirante y el condestable, se forma un ejército todavía fin medieval en la Castilla de principios del siglo XVI. Y digo fin medieval porque lo que ocurre es lo siguiente. Hay una batalla. La batalla es la batalla de Villalar. Hoy en día la localidad se llama Villalar de los Comuneros. En la batalla de Villalar, que es un día muy lluvioso, los comuneros, las tropas comuneras, su ejército, va avanzando. Y siempre me acuerdo de una escena de la película de 300, un cómic precioso, maravilloso y sensacional llevado al cine, pero eso sí, un cómic, en la cual el rey de los espartanos, Leónidas, le pregunta a los aqueos, porque son 300 espartanos y 3000 aqueos,
Y claro, los aqueos, viendo que solo hay 300 espartanos, le preguntan, ¿y solamente sois estos? O sea, ¿y solamente con estos pretender presentar batalla a 300.000 persas? O sea, pero esto no es posible. Entonces, llega Leónidas, toma su lanza y le preguntan, tú, aqueo, ¿tú qué eres? Dice, yo soy alfarero. Dice, ¿y tú? Dice, yo soy zapatero. Dice, hombre, ya llegamos a zapatero, estamos todos perdidos, pero bueno, dicho lo cual, dice, ¿y vosotros espartanos qué sois? Y la respuesta de los 300 espartanos es, ¡au, au, au! Lo traduzco. ¿Quiénes formaban el ejército de los comuneros? Clases urbanas, es decir, miembros de los gremios, clases populares urbanas, ¿sabían manejar una espada o una daga? Probablemente lo mismo que nosotros en el siglo XXI. Saben más o menos de qué va allí el asunto, pero poco va. Ahora, eso sí, si nos dan un arma de fuego, a lo mejor cierta maña nos damos porque al menos sabemos disparar. Pero es que ese día de abril de 1521 llovía y las mechas no encendían. Con lo cual, ante una carga de los caballeros pesados armados de la caballería castellana de toda la vida, fueron literalmente diezmados. De hecho, al día siguiente, los tres líderes comuneros, Juan Padilla, Juan Bravo y Francisco de Maldonado, serían ejecutados. Se les cortaría la cabeza, que es la imagen que tenemos en el Congreso de los Diputados. No sé si los diputados, cuando suben a hablar, de vez en cuando lo miran, no sea cosa que alguna cosa les pueda pasar a ellos, pero bueno. Dentro de lo que cabe, dentro del siglo XVI, es una muerte muy honrosa por ser miembros de la nobleza. Los comuneros no eran los líderes comuneros, como siempre, no las personas que formaban el ejército comunero, no eran miembros de las clases bajas, populares o medias. Eran ramas menores de la grandísima nobleza castellana. Por eso tuvieron el santo privilegio de ser ejecutados cortándole la cabeza y no haciéndole unas cosas horribles y atroces del siglo XVI. Ahora bien, ¿qué hizo el rey Carlos? Y entonces ya su consejo de gobierno estaba formado por Adriano de Utrecht, el condestable de Castilla y el almirante. Lejos de asediar ninguna ciudad castellana, someterla a bombardeo, se intentó negociar con la ciudad de Toledo, donde seguía resistiendo María Pacheco, viuda de Padilla, rama menor de los Álvarez de Toledo, es decir, de los duques de Alba, emparentada con los duques del Infantado, es decir, la más rancia nobleza que pudiera existir en la España del siglo XVI. Es decir, no eran unos don nadies. También teníamos al obispo Acuña. Es decir, había allí lo que teníamos. Y al final lo que se lleva es a un gran perdón. Se firmó una paz, se firmó una tregua, se firmó un acuerdo. Francia entra en guerra, los comuneros, lo que queda del movimiento comunero, se da cuenta de que aquello no tiene a dónde más ir. Y desde luego cuando el rey Carlos regresa, ya emperador, para entendernos, lo que viene a decir es, bueno, esto ha sido un malentendido, yo verdaderamente no os conocía, vosotros a mí tampoco, entre tanto, yo ya soy emperador, hemos tenido una guerra con Francia, mis súbditos castellanos me han ayudado, hemos vencido, con lo cual yo vengo a dictar un gran perdón. Se están produciendo victorias como la de Bicoca, dentro de poco se producirá la victoria de Pavía. Vengo a dictar un gran perdón. Ahora bien, ese gran perdón es para aquellos miembros de las clases medias que se han unido a la sublevación. Pero ni el obispo Acuña, ni María Padilla, ni los grandes líderes quedan
amnistiados de ninguna de las maneras. Para que alguien se pueda hacer un traslado al siglo XXI, ni Oriol Junqueras, ni Puigdemont, ni nadie debería ser amnistiado. Se puede amnistiar a aquellas personas que en una tumulto algarada en la ciudad de Barcelona hayan sido detenidas y se les diga, bueno, tus líderes te han engañado, pero desde luego tus líderes de amnistiados no tienen nada. De hecho, María Padilla tuvo que exiliarse a Portugal y el obispo Acuña, una vez que no le gustó, trató de fugarse, terminó en prisión, intentado de fugarse nuevamente, creo recordar que mató a algunos de sus carceleros y fue ejecutado por ese asesinato, no por la sublevación de las comunidades. De hecho, hubo otra sublevación, que es la de las Germanías, que podríamos tratar tal vez en otra ocasión. Las Germanías son en Valencia y en Mallorca. Los agermanados protestan por otra serie de circunstancias. De hecho, comienzan antes. Las Germanías valencianas comienzan un año antes de lo que son las comunidades castellanas. Terminan después, porque las sucesiones en 1521 terminan las comunidades, en el 22 terminan las Germanías valencianas y en el 23 las de Baleares. Pero en Baleares, en Valencia, por ejemplo, es nombrada como nueva virreina Germana de Curá, la segunda esposa de Fernando el Católico, de Fernando el Católico, donde siempre se habla de aquello fue un baño de sangre. Hombre, baño de sangre. Vamos a ver. Estamos en el siglo XVI. Que una serie de villas o estados se subleven contra su rey lleva ¿cuántas ejecuciones? Pensemos. ¿Cuántos miles mató Carlos? Vamos a pensar solo en el Reino de Valencia. No en Castilla, que era más poblado. Reino de Valencia. ¿Sabes? En el Reino de Valencia, que debía tener con suerte 3 millones de habitantes. ¿Cuántos ejecutados hubo? Lo primero, ¿y cómo lo saben ustedes? Porque en el siglo XVI, que es una de las cosas que en este país nos sigue pesando, llevamos más de 2000 años de imperio, desde el Imperio Romano. Tenemos una burocracia demasiado pesada, donde todo se tiene que hacer en papel y todo se tiene que registrar, con lo cual todos y cada uno de los ejecutados en las Germanías valencianas están registrados con nombres y apellidos, con su proceso, y se puede consultar. ¿Cuánto sobre 3 millones? ¿Cuánto es una sangrienta represión? 293. 293 es una sangrienta represión. Hombre, si hablamos de la sangrienta represión de los búlgaros, de los coreanos del norte o de Stalin, pues hombre, a lo mejor deberíamos pensarnos cada vez que en historia ponemos eso de sangrienta represión. O sea, en Castilla no fue literalmente ni la mitad. Y Castilla era un estado donde había más de entre 6 y 8 millones de habitantes. Así que, ahora bien, ¿qué resultado hubo de las comunidades castellanas? ¿Qué pasó? Lo que pasó es que, se demostró que el emperador Carlos, lógicamente con los tutores que había tenido con Guillermo de Croix y con Adriano de Utrecht, recibió una educación y una formación muy buena para el siglo XVI. Si para Maquiavelo su abuelo Fernando el Católico era el prototipo de príncipe renacentista, el emperador Carlos no le iba a la zaga. Segundo, el emperador entendió que él tenía unos estados multinacionales, que es probablemente alguien que en la Europa del año 2020 todavía no se ha enterado de qué cuernos y de qué demonios va la Unión Europea, que no es que los
cultivadores búlgaros tengan más derechos o las empresas que tributan en Holanda, sino que estamos en una unión multinacional. Eso sí, Carlos entendió muy claro que en ese siglo XVI el motor de sus estados, es decir, el motor de Europa, no era Alemania, sino que era Castilla. Con lo cual, los grandes y los más importantes dirigentes del imperio, comillas, monarquía hispánica, siempre fueron castellanos, aunque hubo italianos, alemanes, borgoñones, o sea, de todo lo que se quiera, portugueses. Ahora bien, cuando tú te fijas en una Unión Europea de hoy en día, parece bastante más lógico que la presidenta de la comunidad, de la comisión, sea una alemana, Ursula von der Leyen. Ahora bien, cuando tú hables de quiénes son los principales consejeros del rey Carlos, estés leyendo nombres castellanos. De hecho, Carlos lo tiene muy claro. Después de Adriano, que lógicamente es que era su tutor personal, cada vez que él se ausente de Castilla, y se ausenta mucho porque tiene que ir a asuntos europeos, quien se queda siempre gobernando Castilla es su esposa, que es la emperatriz Isabel de Portugal. Pero Isabel de Portugal, que no deja de ser otra extranjera, siempre se queda con un funcionario, esos funcionarios grises que no se suelen conocer en cierto modo, que es Francisco de los Cobos, que es un castellano que le explica cómo son los castellanos, qué hay que hacer los castellanos y qué quieren los castellanos. Pero es que los virreyes de Sicilia, Nápoles y Cerdeña suelen ser castellanos. Muchos de los gobernadores de Flandes suelen ser castellanos. Y claro, cuando vamos a ese final de reinado de Carlos V, inicio de Felipe II, y empezamos a ver qué son esas sublevaciones en Flandes, que luego terminan con la guerra de Flandes, nos deberíamos dar cuenta que no deja de ser una extensión de ese, comillas, movimiento nacional castellano de las comunidades que se extiende a Flandes. ¿Por qué? Porque los dineros salen de Flandes, es decir, de Castilla, puesto que nuestro gobernador no está en Castilla, es decir, en Flandes, sino que reside en Madrid, porque los dineros van de un lado al otro, puesto que nuestros gobernantes son de otro sitio, puesto que los ejércitos son de otra parte. Es decir, mientras que de alguna manera, y esto ya es del siglo XVI, y uno de los primeros en plantear una Europa unida es el emperador Carlos V. Claro, Carlos V siempre tendrá su, comillas, archoenemigo. Si fuéramos franceses sería al revés. Estaría dando la conferencia al revés sobre Francisco I y la malignidad del emperador Carlos. Es decir, pero si en algún momento determinado Carlos, emperador, y Francisco I de Francia hubieran llegado a un entente por la cual lo primero más importante es Europa. Ah, por cierto, Enrique VIII e Inglaterra entonces pintaban menos que Boris Johnson hoy en día, ¿vale? Entonces era un reino aparte. Si acaso habría que haber tenido en cuenta a Fernando, el hermano del emperador Carlos, que entonces ejercía el gobierno imperial en Viena. De hecho, en 1555, cuando el emperador Carlos abdica, le deja todos sus estados a su hijo Felipe, pero lo que es el imperio se lo deja a su hermano Fernando. Es decir, si bien en el siglo XVI las miserias de las comunidades castellanas es solamente mirarse el ombligo, porque esto es Segovia, Ávila, Toledo, lo que hay entre medias, 4 ovejas y 5 familias que nos repartimos el poder, es tener muy poca idea de lo que se estaba construyendo en ese principio de la Europa del siglo XVI, que era un imperio con Carlos, luego un imperio mundial con su hijo Felipe, aunque no tenga el título de emperador. Y si nos venimos ahora, y yo siempre he pensado lo mismo, es decir, la historia no sirve solo para saber mucho de lo que pasó entonces, sino para aplicarlo hoy en día. Vamos a ver, estamos en el 2020. Yo creo que nadie jamás en su santa vida
ha escuchado que a principios del siglo XVII, en el primer tercio del XVII, hubo una peste que asoló Europa de punta a punta mientras había una guerra y todos los europeos se estaban matando con un cariño bestial. Hasta tal punto que el 30% de la población de Milán pereció. ¿Alguien se ha pensado que si en vez de cerrar fronteras, pensar en nuestros ombligos, que el rey está más lejos, que vienen los extranjeros, todos colaboramos? ¿Qué es lo que pasó a posteriori con Carlos y con Felipe? ¿Las cosas irían mejor? Por eso a mí siempre, de verdad, cada vez que voy todos los años con mis alumnos al Congreso de los Diputados y veo la imagen allí de los comuneros, pienso, ¿pero no podrían haber puesto cualquier otra cosa de imagen? ¿Pero de verdad el movimiento comunero se sustancia en... A ver, yo entiendo que en un siglo XVI es que el rey no se marche, que no vengan los extranjeros a gobernarnos, que no se lleven los dineros, no que no se malgasten, sino que no se los lleven. Porque en el fondo es que no se los gasten y no se malgaste y no se robe por parte de la nobleza que hay aquí. Entonces, el día que de alguna forma alguien se entere de cuáles fueron las conclusiones de Carlos V, que creo que es lo más importante, más que el movimiento comunero en sí. O sea, lo más importante es qué aprendió el emperador Carlos. Y el emperador Carlos aprendió esas cosas tan básicas y tan sencillas. Es decir, uno, yo tengo un conglomerado de estados, es decir, una Unión Europea. Tengo 27 estados y tengo búlgaros y tengo lituanos y tengo austriacos y tengo portugueses. Hasta chipriotas. Eso sí, chipriotas griegos que turcos no. Pero bueno. Pero tengo un conglomerado de estados. ¿Cuál es el más importante? Siglo XVI. Castilla. ¿De dónde tiene que salir, comillas, la élite gobernante de mis distintos estados? Mis virreyes, mis gobernadores, mis miembros de consejos. Lógicamente, mis generales de ejércitos. Lógicamente de Castilla. ¿Solo? No. No, porque por ejemplo puedo tener al duque de... Ay, se me ha olvidado. El conde de Egmont, que lo tengo con Carlos V, Felipe II y luego se ha ejecutado por el duque de Alba. Puedo tener italianos, puedo tener napolitanos, puedo tener de todas partes. Puedo tener hasta la familia de Orange, que entonces... Es decir, puedo tener un conglomerado de todo el mundo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Someter a todos manu militari? No, al revés, colaborar entre todos. Y ahora pensemos en un siglo XVI del emperador Carlos V. Una vez terminadas las comunidades castellanas y aprendió que efectivamente es muy difícil que un castellano se le ponga un gobernador siendo extranjero, se cortaron las relaciones comerciales de Castilla con otros estados o al revés se potenciaron. Ahora, la Casa de Austria en algún momento pensó que aquello unos siglos después podría colapsar y lo que entonces eran sus estados, Bélgica, pasaría a ser independiente. O lo que se favoreció fue un comercio general entre todos los estados de la Casa de Austria. Por eso yo lo lamento mucho. A lo mejor como castellano, es decir, como nacido en Madrid, aunque de familia asturiana por un lado y valenciana por otro, y aragonesa de Teruel la gran parte, esto de ser castellano tiene su aquel. Es el día que comprendamos, igual que comprendió el emperador, de hecho igual que comprendió la inmensa mayoría de la nobleza castellana, que tuvo sus momentos de apoyo a la sublevación comunera. El día que comprendamos que cuantos más seamos, mejor iremos, nos irá mejor. Ahora, el día que queramos volver a solamente mi terruño es lo más importante, pues nos pasará como va a pasar muy probablemente este verano en las playas de Cataluña.
cuando tú llevas muchos años lanzando mensajes de Catalonia is not Spain, tú no le puedes venir a pedir ahora al resto de, comillas, españoles, que tú entiendes que no eres, que por favor ven a las playas catalanas porque no van a venir franceses. Que es lo mismo que pasó con unas comunidades. Tú no me vengas a pedir como miembro de las clases medias urbanas castellanas una serie de privilegios especiales porque nos estamos moviendo en un mundo muchísimo más grande que es ese rebosamiento del siglo XVI. Tened en cuenta una cosa, y con esto ya concluyo. Cuando Carlos llegó al trono de España, en 1516, le informan, en 1517 llega. A partir de la década de 1520 viene la incorporación de los aztecas, posteriormente del imperio inca. Legazpi consolida las posesiones en Filipinas y a final del siglo XVI Felipe integra Portugal, con lo cual pasamos a eso que se llama primera globalización, aunque alguno la primera globalización no sé por qué nos la quiere traer al siglo XXI. Es cierto que entonces ir de la península ibérica, me da igual que de Lisboa que de Sevilla, hasta Asia tardaba un año ida y otro año vuelta. Pero cuando eso es lo que consigue Carlos, de alguna manera, no someter, sino convencer a esos líderes comuneros, sobre todo, de es mucho mejor para todos ese imperio, primero europeo, luego global, que no solamente seguir mirándonos en si el gobernador es de allí o es de acá. Entonces, pues bueno, como diría aquel, a Carlos costó unos años. La sublevación de las comunidades comenzó en 1519-20, entre las germanías y las comunidades. Fue sometida entre el 21, 22, 23. Y luego lo que es el gobierno de Carlos y Felipe II, pues duró un tiempo. La Unión Europea, que no deja de ser una unión de mercaderes, lleva unos cuantos decenios, pero deja de ser una unión de mercaderes, nunca ha sido una unión política. No sé si de esta que tenemos enfrente vamos a tener grandes sublevaciones comuneras durante este verano, o no, o qué pasará, o cómo lo veremos, pero desde luego hay una cosa muy clara. Carlos lo entendió muy bien. Tengo un conglomerado de estados y todos suman. Y nuestro estado más importante, porque es el que más rentas aporta, entonces era Castilla. Hoy en día, pues bueno, pues ya veremos. Y dicho lo cual, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Y ya sabéis, nos podéis contactar cuando queráis y esperemos que la próxima semana por fin estemos en fase 1 y podamos trasladarnos todos a todas partes. Muchas gracias.